inflación, el impacto de los precios. Ya los encuestadores privados están calculando que marzo va a dar una inflación en el orden del 7%, más o menos como enero y febrero, muy lejos de aquel 3% que imaginaba Sergio Massa. Y esto está teniendo consecuencias. Bueno, en la pobreza, que se conoció el índice la semana pasada, en una población cada vez más chica, de clase media en la Argentina, un sector que fue característico de nuestro país. Sin embargo, ayer se conoció que la clase media representa el 45% de la población. Es el número, el porcentaje más bajo desde el año 2004. O sea, en los últimos 18 años, ahora nos da que tenemos en esos 18 años el porcentaje más bajo de clase media en nuestro país. Y claro, ya sabemos también, porque el empleo aumenta, pero tener empleo y tener educación ya no garantiza dejar de ser pobre o salir de la pobreza. Vamos a ver, como lo hacemos habitualmente, los números que dio marzo en algunos productos que son los que la gente compra, por ejemplo, en los almacenes. Germán Romero, de la Cámara de Almaceneros. ¿Cómo estás, Germán? Gusto de tenerte, de escucharte. Gracias. Hola, Fernando, el gusto es mío. Gracias por la convocatoria. Los aumentos no paran. No, en absoluto. Fernando, ciertamente, a ver, la inflación registrada por nuestro Departamento de Estadística y Tendencia, un 6,94%, acorde a lo que recién referenciaba, un 7%, digamos. Sí. Una acumulada de 20,83 en el primer trimestre de 2023 y una interanual de 106,3. Esto es que la canasta básica total para una familia tipo de 4 integrantes, es decir, delimitante de la línea de pobreza, alcanzara durante marzo 195.115 pesos. Dentro de esta canasta están, a ver, los rubros que más aumentaron. En marzo, es obvio, fue educación con 13,1%, pero el rubro de mayor ponderación o de mayor peso estadístico sigue siendo alimentos y bebidas sin alcohol. La canasta básica alimentaria, que tuvo un incremento superior a la inflación del 7,54%, haciendo que la línea de indigencia para esa misma familia se ubique en el orden de los 102.508 pesos. Dentro de esta canasta básica, la vamos a ir adentrando, obviamente se movieron todos los alimentos. El tiro de gracia para el bolsillo familiar lo puso el precio de la carne de pollo en los últimos días del mes de marzo, que aumentó un 30% de manera intempestiva, brusca, en un solo día. Por ende, los huevos también se movieron en los últimos días y a lo largo del mes aumentaron los alimentos más básicos, lácteos un 14%, aceites un 12%, fideos y yerba en un 10%. Digo, nos estamos acostumbrando, Fernando, pero son porcentajes demenciales prácticamente para lo que veníamos viviendo. Sí, vos sabés que lo hablamos esta mañana en Radio Popular con mis compañeros y compañeras de trabajo en el estudio, porque no es que ya no te sorprende, porque ya sabemos que hay inflación. Al contrario, cada vez que, no sé, me pasa a mí, yo soy el que hago las compras en mi casa, cada vez que voy al almacén, a la verdulería, a la pollería que fui esta mañana, o al supermercado, y me doy con precios que ni siquiera estoy hablando de huevos de Pascua, que bueno, son un producto que ocurre ahora para Semana Santa con precios imposibles, increíbles. Pero sí de este consumo que vos referís, carne de pollo, huevo, leche, los alimentos de la canasta básica, Germán. La verdad que sí, todos estos productos se van moviendo. Mira, yo te voy a decir algo inédito que ocurre. Yo llevo en esta institución del Centro de Almaceneros 31 años, casi 32. No había visto este ritmo de incremento. Hoy el comercio, cuando digo comercio de proximidad de alimentos, me refiero a almacenes, verdulerías, carnicerías, pollerías. Los precios se están modificando cada 96 horas. Es un ritmo muy peligroso, ¿no? Porque este es el promedio de productos que mueven cada 5 o 6 días y otros productos, como los lácteos, que se están moviendo o en 1 o en 2%, pero cada 48, cada 24. Eso realmente es un síntoma muy malo para la inflación, ¿no? A ver, Fernando, otros indicadores sociales que tenemos es que el 44% de las familias no llegaron a completar su canasta básica alimentaria. Y esto es decir, ¿son indigentes todos? No, según la técnica de medición
que hay en Argentina, como en otros países de Latinoamérica, no lo serían por su nivel de ingresos, pero la realidad es que si una familia ingresa, por ejemplo, 120.000 pesos, pero tiene que destinar 100 a alimentos, obviamente que no podría viajar todos los días en colectivo para ir a cumplir una jornada laboral, no podría comprar las hojas o un cuadernito para los chicos o chicos, entonces tiene que recortar indefectible alimentos porque aquello otro también hay que hacerlo sí o sí. Entonces, en definitiva, no es indigente para la medición, pero sí lo es a la hora de que no puede satisfacer la demanda de una canasta básica alimentaria. Germán, ¿qué pasa con...? Ya tenemos los números, ya sabemos que los precios aumentan. No sé, este fin de semana vi a alguien que subía a Twitter la foto de una caja de leche chocolatada Sindor a 770 pesos. Pero bueno, eso forma parte de algo que vemos a diario en todas partes. La otra pregunta es, ¿qué está pasando con el consumo? Y te lo pregunto por qué. Ya sabemos que hay mucha gente que no llega a fin de mes. Ya sabemos que hay 18 millones de argentinos que están en la pobreza. Ya sabemos que, bueno, que cada vez es más difícil para mucha gente que tiene trabajo, ni siquiera estamos hablando de los que no tienen. Pero quiero preguntarte por el consumo. Un especialista esta mañana en el Diario de la Nación publica un fenómeno que se está dando, que es, aún en esta crisis, vemos que las canchas de fútbol están llenas, los recitales están llenos, cafés llenos, restaurantes llenos, fin de semana en las sierras por Semana Santa con muy buena ocupación. Y llega a la conclusión este economista especialista en consumo que como no tenemos expectativa, futuro, como no nos vamos a poder comprar el terreno, cambiar el auto o comprar un departamento y menos una casa, la gente se la gasta hoy, la gente que la puede gastar, digamos, en este tipo de consumo. Me doy con los gustos, lo que sea. Un huevo de Pascua, un café, un restaurante. ¿Qué está pasando en el consumo en los negocios de cercanía que están nucleados en la Cámara de Almaceneros? Bien, Fernando, bueno, sí, está muy bien lo que planteó. No leí la nota del artículo, pero entiendo que obviamente que hay distintos estratos sociales y habrá quienes pueden decir no tienen expectativa futura, gasta en turismo, en recitales, etc. O en algún otro bienes de lujo o no. Pero ya en otros estratos sociales, y hablo de clase media, para abajo, indudablemente se complica, digamos. No está esa posibilidad ni siquiera de poder hacer una compra voluminosa en cuanto a mercadería. Hoy digo más allá de los números, de lo que hacemos estadísticamente, te hablo de la percepción de los comercios. Hoy no se cumplen ni siquiera las expectativas diarias. Estamos viendo mucha gente que al tener cambio de precio va con una expectativa para hacer una compra en la carnicería, en el almacén o en la verdulería y va a comprar, quiero poner un ejemplo gráfico, es decir, va a comprar 2 leches, 1 kilo de pan, una manteca y medio kilo de pan rallado. Resulta que lo que llevaba no le alcanza para cubrir. No tenía destinado a eso, entonces tienen que comprar una leche en vez de 2, o las 2 leches y obviamente la manteca. Se está viendo, realmente no cubren las expectativas diarias y eso nos preocupa, digo, más de la financiación que se está viendo, el fiado, la tarjeta de crédito. Lo que hoy sí se ve es la excepción de las personas que van a comprar que no les alcanza para lo que tenían pensado. No es que no tenían nada más, nadie lleva de más. Digo, no vuelven a comprarlo más tarde, esa leche que le faltó, no la compran directamente. Obviamente que hay restricción de ingesta indefectiblemente. Germán, la última pregunta. ¿Qué pasa con los almaceneros? O mejor dicho, con el pago por parte de los clientes. ¿Se está dando mucho pago con tarjeta de crédito? ¿Se paga en efectivo? ¿Fiado? ¿Aumentó el fiado? ¿Qué ocurre? Bien, en un 89%, o sea, es decir, casi 9 de cada 10 personas financian alimentos. No siempre es básico, puede ser por producto, pero en almacén o en súper o en hipermercado están financiando con tarjeta de crédito primero y el resto con el fiado. Lo que ocurre también, Fernando, es que la principal causa de mora de las familias argentinas es la tarjeta de crédito. Y mora le denominamos a algo que no se pagó con un vencimiento de hace 60 días. Entonces digo, al demorarse ya el pago, obviamente la tarjeta restringe su uso, se agotan los cupos, pasan al fiado, hay un alto porcentaje de morosidad y de incobrabilidad también. Nos pongamos al otro lado, hay gente que ya no lo puede pagar.
esa gente indefectiblemente que está financiando alimentos, después tendrá que ser, de no mediar alguna solución, tendrá que ser asistida inmediatamente por el Estado. Hoy se está viendo mucho la financiación, el fiado se mantuvo hasta 2022 y hasta inicio de 2023 en los niveles que tenía hace 5 años, pero porque gran parte fue reemplazado por la tarjeta de crédito. Lo cierto es que obviamente que ahora sí va a empezar a mermar el uso de tarjeta en estos comercios de cercanía y va a empezar a crecer notablemente el fiado. Pero me impacta lo que empezaste a decir. 9 de cada 10 financian la compra de alimentos. O sea, 9 de cada 10 con tarjeta de crédito. 9 de cada 10 lo hacen con tarjeta de crédito o y fiado. O con fiado. Y obviamente, bueno, si vas a un claro, en el supermercado, obviamente, en hiper, con tarjeta de crédito. Y ocurre también, digo, a ver, imaginemos, dividamos en dos los estratos sociales. Un estrato social va a aprovechar quizás 3 o 4 cuotas sin interés para ganarle la inflación, va a poder comprar quizás café, hierro, lo que más sube, lo va a poder tener en su casa, pero en los otros lugares lo hacen realmente por necesidad, en la carnicería, en el almacén, pagan con una tarjeta de crédito o pagan el fiado que habían sacado con una tarjeta, pero se está acabando esa capacidad de financiación porque se han agotado los cupos de la tarjeta. Pero realmente sí es impresionante, Fernando. Muy interesante todos los números, desde el 7% más o menos de la inflación de marzo que le dan los productos de los comercios de cercanía, hasta este último dato, 9 de cada 10 financian sus compras o confiado con tarjeta de crédito, pasando por lo otro que nos contabas de los aumentos que en promedio llegan las listas nuevas cada 96 horas. Con razón, esta mañana lo leía al ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, decir que lo importante para este año es que la inflación no se convierta en hiperinflación, ¿no? La verdad que sí, ojalá que no, digamos, más allá de que estamos lejos en porcentajes, muy lejos, por suerte, de la hiperinflación. En cuanto al porcentaje inflacionario, hay algunas conductas o formas que lamentablemente hacen recordar a esa dolorosa época de la Argentina, ¿no? Por ejemplo, este incremento cada 96 horas, este recambio de precios, la no entrega de mercadería, porque está muy justificada la entrega de mercadería más sensible. Por ejemplo, está bien que cotizan en dólares porque son commodities, pero aceite, azúcar, yerba, harina, están muy justificadas, ¿no? Obviamente que un comerciante no puede comprar 50 bultos. Con suerte compra 2 o 3 de cada uno porque así te justifica. Desde la industria. Germán, como siempre, muchas gracias por tu tiempo, muy amable, ¿eh? Por favor, le agradecido a su disposición, Fernando. Que estés bien, igualmente. Germán Romero, del Centro de Almaceneros